Hoy quiero decirles que veo la necesidad. De repente alguien te puede decir: ¿por qué no cambias esto? ¿Por qué no cambias lo otro? El domingo estuvo intensa la situación, la cosa. Le doy gracias a Dios porque podemos hablar con libertad. Yo creo que los que me conocen saben que nuestro deseo, nuestro afán no es lastimar ni ofender a nadie. ¿Cuántos creen eso? Ok, que al contrario, realmente nuestro deseo es poder servirles y poder ser de bendición para ustedes. Entonces, me veo en la necesidad, se podría decir, me veo obligado a traer enseñanza, enseñar. ¿Por qué enseñar? Porque muchas de las veces nosotros damos por hecho muchas cosas, o asentamos por hecho muchas cosas, y créanme lo que no debe de ser así. Creo con todo mi corazón que hay personas que ignoran muchas cosas, y es fundamental que del púlpito salga la enseñanza con la Biblia para que las personas puedan ser enseñadas e instruidas. ¿Estamos aquí? Entonces, rápidamente vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y vamos a leer la palabra de Dios. Voy a estar, los miércoles voy a estar trayendo enseñanzas que espero que sean de bendición para usted. Así es de que aprovechelas. Ok. Dice Pablo en el capítulo 5 de Hebreos, verso 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho ¿qué? Note, los hebreos se habían hecho tardos para oír. Tardos, quiere decir que, quieren decir muchas cosas. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Que Dios bendiga su palabra. Déjame hablarte sobre la conversión. Yo no voy a dar por hecho que eres convertido, ni voy a dar por hecho que no eres, o voy a dar por hecho en nada. Yo voy a enseñar simple y sencillamente. En el Salmo capítulo 19, versículo 7, hace tiempo estuvimos trayendo esta enseñanza en otro aspecto. Y en el Salmo 19, verso 7, dice que la ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta. ¿Y qué hace? Como consecuencia de que la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios es perfecta, ella convierte el alma. La ley de Dios convierte el alma. Entonces, déjame hablarte de la conversión del alma. La ley de Jehová convierte el alma. Yo voy a pretender que eres un niño de 5 años y que no sabes nada, y voy a partir de ahí para arriba. ¿Sale? Así de que de veras creo que esto va a ser de bendición para todos. Si tú ya conoces lo que yo te voy a enseñar o sabes, refórzalo. Y si no lo sabes, pues aplícalo. Una persona sin Cristo, una persona del mundo, un no creyente, un incrédulo, un mundano, como son muchas, la terminología son muchas, pero simplemente una persona sin Dios. No importa si tiene religión, no importa nada de eso, sin Dios, una persona sin Dios. Una persona sin Dios, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, si gusta seguirme, en Efesios capítulo 2, enseña Pablo a los efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? ¿En qué estábamos muertos? Ok, una persona sin Dios está muerta en sus delitos y pecados. Una persona sin Dios no tiene vida de Dios. No tiene vida de Dios.
Por más que ore, rece, por más que vaya a iglesia, a la misa, al servicio, por más que vaya a una iglesia, una congregación, un templo, a donde vaya, por más que tenga religión, por más que tenga lo que sea, si esta persona no tiene a Dios en su corazón y no tiene la vida de Dios en él, esta persona está muerta en sus delitos y pecados. Entonces, te leo si sabes que dice la Biblia que nosotros, que las personas del mundo no conocen a Dios ni lo pueden recibir. ¿Sí lo has leído? Lo traigo por aquí en los apuntes, pero eso dice, ¿sí?, que no lo pueden recibir. Y por tanto, al no recibirlo, no pueden tener vida de Dios. Entonces, las personas que no tienen a Dios viven muertos, están muertos. Y muertos simplemente quiere decir que el ser humano fue hecho tripartito. El ser humano fue hecho tripartito. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano fue creado de parte de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando Dios hizo al primer ser humano, al primer hombre llamado Adán, de la tierra del polvo lo formó y sopló en él aliento de vida. Y al formarlo del polvo de la tierra, esa es la carne, ese es el cuerpo. Al soplar en él aliento de vida, en ese soplar de aliento y de vida, en la conexión, ahí se crea lo que es el alma. Es la palabra fusionar. Al fusionar lo que es el espíritu, que es el soplo de vida que Dios da a la carne, aquella carne que estaba sin vida, en esa fusión nace el alma. Nace el alma. Y el alma simple y sencillamente quiere decir que son nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Ese es el alma. Deseos, es nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones, pensamientos, emociones y voluntad. ¿Sí? Por eso cuando una persona ha sido herida o lastimada, siempre las heridas y las lastimaduras van al alma, no van al cuerpo ni van al espíritu, van al alma. Entonces, tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, cuando el ser humano muere, dice la Biblia que del polvo fuimos creados y a polvo volvemos, de tal manera que por eso los entierran o los queman. De ambas maneras volvemos a ser polvo. El espíritu es el soplo de vida que Dios le dio al ser humano, aquel polvo que se hizo vida. El espíritu, sopló Dios en Adán aliento de vida. El espíritu. Cuando una persona muere, Dios recoge ese aliento de vida. Cuando Dios recoge el aliento de vida de un ser humano, esa persona expiró, murió. Entonces ya nada más queda el alma. Esa es eterna. Esa es eterna. El alma es eterna. Esa nunca muere. Nunca muere el alma. Por eso cuando las personas, por ejemplo, van al infierno, no van en su carne ni van en el espíritu, porque el espíritu vuelve a Dios y la carne al polvo. Cuando las personas se van al infierno, su alma se va al infierno, porque esa es eterna y esa es la que siente los efectos de quemaduras y de quemazón y de estar quemándose por toda la eternidad, porque es su alma la que lo siente. Ahora, el hombre está muerto. ¿Está muerto en qué? En delitos y pecados. Muerto no quiere decir que no tiene vida, sí tiene vida física, pero está muerto en cuanto a la vida del ser humano con Dios. Es una muerte espiritual. Entonces dice la Biblia en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Alguien dígalo. Éramos hijos de ira, ¿ok? Entonces la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. ¿Qué quiere decir convierte el alma? Le da vida al ser humano. En Efesios, ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 13, dice, en él también vosotros ¿quiénes? Los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Muertos en nuestros delitos y pecados, dice, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nosotros oímos la predicación del evangelio, y entonces la predicación del evangelio, al nosotros oírla, creemos en ella, nos arrepentimos, y entonces comenzamos a tener una vida con Dios o en Dios. Comenzamos a tener una vida en Dios o con Dios. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la doctrina de la conversión cristiana es un tema prominente en las enseñanzas de Cristo. Cuando una persona se convierte, quiere decir que la misma ha cambiado. Convertirse quiere decir dejar de hacer una cosa para hacer otra. Esa es la traducción en el diccionario del uso español de María Moliner. Entonces, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, dice Efesios capítulo 2, verso 13. Entonces, para volver a Dios es necesario que haya una transformación. Y vamos a ver esa palabrita un poquito después. Un cambio de mentalidad en los deseos de nuestro corazón y en nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, amén. A nosotros nos es necesario experimentar un cambio completo en nuestras vidas, de manera que agrademos a Dios al estar en armonía con Dios y con su palabra. Cuando un pecador se arrepiente, Dios hace la obra de convertirlo en un pecador a un cristiano. Lo convierte de un pecador a un cristiano, de alguien muerto a vida. Eso se llama regeneración. Cuando pasamos de muerte a vida, eso se llama regeneración. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Conversión es dejar de hacer una cosa por hacer otra. Conversión, te convertiste. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. De modo que si alguno es resucitado en su vida espiritual, hace cosas nuevas. Porque las cosas que hacía antes, o las cosas viejas de antes, pertenecían a la otra vida, a la otra naturaleza. Entonces nosotros pasamos de la naturaleza de muerte a la naturaleza de vida. Pasamos de la naturaleza de las tinieblas a la naturaleza de luz. Pasamos a ser esclavos de Satanás y venimos a ser siervos de Jesucristo. Sí, es importante. Entonces a nosotros nos es necesario experimentar un cambio completo en nuestras vidas, de manera que agrademos a Dios al estar en armonía con su palabra, con Dios y con su palabra. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, Dios hace la obra de convertirlo de pecador, de un pecador, a un cristiano o a un creyente. Todo esto te lo voy a venir explicando con calma, porque esto se escucha bien rápido y bien fácil. Pero para que esto ocurra, para que tú escuches el evangelio, para que tú creas en el evangelio y para que tú seas resucitado espiritualmente, fíjate todo lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz. Cristo tuvo que padecer por nosotros y morir en la cruz. Pero deja rápidamente, te voy a tirar unas palabras ahí que después vamos a comenzar a darte la interpretación de ellas. Pero nuestra salvación le costó al Señor tanto, de tal manera que Él, al morir en la cruz, nos dio vida. Para darnos vida, ¿cómo nos dio vida? Él tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Sí? Él tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Ahora, para nosotros recibir vida, hay palabras como expiación, que simple y sencillamente quiere decir pagar o comprar a precio, que es lo mismo que redención. Sustitución, es decir, que Él tomó nuestro lugar. ¿Estamos aquí? Justificación, que Él nos hace justos delante de Dios. Cuando éramos pecadores, ahora somos justos. ¿Estamos aquí? Regeneración, ¿sí? Antes éramos degenerados, ahora somos regenerados. Propiciación. O sea, hay una terminología que yo tengo rápidamente aquí escrita de 11 puntos, nada más así rápido. Escribí 11 puntos. Conversión, fe, arrepentimiento, justificación, expiación, adopción,
reconciliación, regeneración, santificación, propiciación y redención. O sea, lo que tú y yo llamamos salvación y que recibimos, gracias hermano, que recibimos por la gracia, por medio de la fe, y que aparentemente es un acto independiente e individual. No, hermanos, este es un acto, parte de un proceso. Por eso, cuando yo trato de portarme bien y cuando yo trato de hacer bien las cosas, entonces no es la obra redentora de Cristo en mí. Soy yo en mis fuerzas, en mi humanidad, en mi intelecto, en mi conocimiento, tratando de hacer las cosas y no las voy a hacer bien. Porque además la gloria no se la lleva a Dios, me la llevo yo. ¿Estamos aquí? Entonces es importante, ya te voy a hablar luego de todo esto. Entonces los pecados que el pecador una vez amó, ahora que ya está en Cristo Jesús es nueva criatura y ahora los aborrece. Ahora los aborrece. Y las cosas buenas de Dios que antes aborrecía, ahora las ama. Mira, tú agarras a alguien de la calle y lo metes a un templo. Él no quiere nada de eso. Él no quiere ni oír la palabra, no quiere ni oír de Dios. No le importa a Dios, no le importan las cosas de Dios, no le importa servir a Dios, no le importa nada de Dios. No quiere saber nada de Dios. Pero antes nosotros éramos hijos de ira. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y amábamos, ¿qué? ¿Qué amábamos? El pecado. ¿Sí? Amábamos el pecado. Y éramos enemigos de Dios. Por eso la palabra reconciliación. ¿Sí? Cristo nos reconcilió con el Padre. Entonces, antes amábamos el pecado y aborrecíamos a Dios o las cosas de Dios. Y ahora amamos a Dios y a las cosas de Dios y aborrecemos ¿qué? El pecado. Eso está genial y grandioso. Entonces, la conversión es una transformación completa, un amor nuevo en el corazón y una vida nueva en el alma. Si no hay cambio, no hay conversión. Es lo mismo esto es igual a Jesús diciendo, por sus frutos los conocerás. No puede haber un cambio interno sin manifestarse externamente. Otra vez, no puede existir un cambio interno sin que ese cambio interno se vea por fuera. Porque si no hay cambio, no hay conversión. Entonces esta es la conclusión inevitable a la que uno llega cuando uno estudia con diligencia este tema en la palabra de Dios. Y te lo voy a decir así, metamorfosis. Todo esto, estas hojas las saqué nomás por metamorfosis. Y metamorfosis, hermanos, es una palabra griega que en realidad es una composición de una palabra griega que simple y sencillo está partida en dos y dice meta es cambio y morfe es forma, y esto significa transformación, cambio de forma, transformación, metamorfosis. Ahora, el metamorfosis, por ejemplo, es muy conocido, por ejemplo, en los animales. Y este se da en varias clases y especies. Pero rápidamente te hago la observación de uno que siempre hemos conocido, y es el de la oruga. La oruga que se convierte en ¿qué? En mariposa. Y si tú no conoces este proceso, este metamorfosis, nunca jamás tú podrías concebir la idea en tu mente de que esa mariposa tan hermosa y que puede volar y todo esto, en una ocasión fue un gusano. En la rana también, el renacuajo. Y se dan muchos. Pero escucha, yo te pregunto, ¿qué tiene que ver una mariposa con una oruga? Nada. De veras nada. Cuando tú ves uno y ves el otro, no tiene nada que ver. Y esa es la idea de metamorfosis en el cristianismo, de que cuando nos vean a nosotros ya no tengamos nada que ver con aquello que éramos antes.
sea, si yo era enojón, ya no tengo que ser enojón. Si yo era peleonero, ya no tengo que ser peleonero. Si yo era esto, o sea, lo que yo era ya y amaba ya, lo tengo que odiar y aborrecer y no serlo ni hacerlo. Porque un metamorfosis, un cambio de forma ha ocurrido en mí. Porque si no hay cambio, ¿ok? Entonces, esta es la conclusión. También ocurre un cambio esencial que convierte al pecador en un hijo de Dios. Hay un cambio de mentalidad de los deseos del corazón y de la vida en la persona que experimente ese cambio. Sin tal cambio, aunque el incrédulo se afile a una congregación de creyentes, no será un hijo de Dios. Para estar en Cristo Jesús nada sirve, al menos que la persona llegue a ser una nueva creación. Y ahí te va, Gálatas capítulo 6, verso 15, prontito por favor. Gálatas, dale casi nada más una vuelta a tu hoja si me estás siguiendo. Gálatas capítulo 6, verso 15. Wow, esto está tremendo, ojalá y lo puedas entender. Ya estamos ahí. Porque en Cristo, ¿porque en quién? Okay. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que esto es de lo que yo te hablaba en Romanos capítulo 2, cuando decía que aquellos que eran circuncidados, que pensaban que por ser circuncidados ya la tenían hecha y ya estaban con Dios y ya eran salvos y no tenían nada que hacer. Y cuando miraban a los incircuncisos, los humillaban, se burlaban de ellos y los menospreciaban. Como en Lucas 18, la parábola de el fariseo y el publicano, aquel que llegó al altar y le dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Y te doy gracias que yo sí hago esto y hago lo otro, y yo sí soy bueno, yo sí diezmo, yo sí 2 veces a la semana esto y hago aquello, y gracias que no soy como este. Y el otro estaba al lado de él, y lo único que dijo: Señor, yo soy ese del que él está hablando, pero apiádate de mí. Yo sé que no merezco estar aquí, yo sé que soy pecador, yo sé que soy malo, pero solamente te pido que te apiadas de mí, porque soy pecador. Es lo mismo en el Señor. Ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, ni valen nada. Lo que vale y lo que importa es que la nueva creación. ¿Sabes? Por eso cuando Jesús les dijo a los discípulos en Juan 8, dice que Jesús le habló a los discípulos que habían creído en él. Y le dijo: si alguno de ustedes permanece en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Jesús no les dijo: por cuanto ustedes son el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no tienen que hacer nada. No, les dijo a ellos, como les dijo a los gentiles, que tenían también ellos que meterse con el Señor, permanecer en su palabra. Y notamos que en Mateo 3 también Juan le habla a los judíos y les dice lo mismo que a los gentiles: arrepiéntanse, hagan frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. No importa que sean judíos, nada vale, nada importa. Lo único que vale y lo único que importa es la nueva creación, vida nueva en Cristo. Entonces te tienes que preguntar si en verdad tú estás caminando en novedad de vida. Te tienes que preguntar si en realidad tú has hecho ese cambio interno y que se ha comenzado a manifestar externamente. Entonces, lo que importa es una nueva creación, dice Pablo a los Gálatas. Y el verso 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La nueva creación. ¿Qué les va a venir? Paz y misericordia. Es el fruto de una nueva creación. Paz y misericordia. Y cuando esa nueva creación existe por dentro, la persona manifiesta por fuera una vida nueva en Cristo Jesús. Es como que el gusano se metió en el capullo. Se metió en el capullo. Y cuando salió del capullo no salió un gusano. ¿Qué salió?
una mariposa. Porque si sale un gusano del capullo, entonces quiere decir que el metamorfosis no se efectuó, no se cumplió. Si una persona se llama cristiana y va a la iglesia y vive igual como vivía antes, quiere decir que el proceso, el metamorfosis, no se cumplió. Ok. Romanos 6:4 dice la palabra del Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿En qué debemos de andar? En vida nueva. Dígale que está a su lado, debemos de andar en vida nueva. Por eso la reclamación del domingo, hermanos. Por esto la reclamación del domingo. Porque si somos cristianos, somos hijos de Dios, debemos de andar en novedad de vida, en vida nueva. No podemos conformarnos. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, no se conformen a este siglo, no se conformen al mundo, no se conformen a la moda, a lo que se ve allá afuera, sino sean transformados, sino tengan un cambio de forma. No sean como los de allá. Por eso la enseñanza del domingo. ¿Sí? Vida nueva. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, Mateo 12:34. La fe sin obras es ¿qué? Santiago 2:26. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Por eso te decía el domingo. Por eso te decía el domingo. Que no se nos haga fácil pecar, porque debemos de entender que cuando pecamos ofendemos a Dios y lastimamos a Dios y blasfemamos a Dios. Y otros dicen, hermano, escúchame, otros dicen, mira, que dice que cristiano, que dice que esto, que no, y es líder, o es pastor, y entonces dice en Romanos 2, ¿te acuerdas que vimos ahí, por ahí en el 24? Y entonces por causa vuestra dice, Dios es blasfemado. Pues aquí lo tengo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Híjole, no le podemos pagar así a aquel que lo entregó todo por nosotros. No le podemos pagar así, que por nuestra causa Él sea blasfemado, cuando Él entregó su vida por nosotros. Hay personas que dicen que se han convertido al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Es lo mismo que dice la Biblia en Timoteo, que tienen apariencia de ¿qué? De piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Con sus hechos niegan la eficacia de ella. Hay personas que tienen apariencia de piedad. Yo puedo verme santo y puedo traer una Biblia y reírme y verme bonito, pero cuando tengo un problemita, ¿qué va a salir de mí? Entonces, con sus hechos lo niegan. Su lengua no ha sido limpiada de inmundicia y blasfemia. Su orgullo sigue siendo parte de su vida diaria. Su conducta es la misma de todos los días. Sus negocios son fraudulentos como antes. Su forma de vestir es tan mundana como las modas del mundo y sigue viviendo en los placeres pecaminosos que antes vivía, que se supone que ahora debemos de aborrecer. Si tú eres cristiano y haces tranzas, híjole, pues yo no sé qué tan cristiano eres. Nada más por ganar dinero. Entonces vienes a vender tu primogenitura por un plato de lentejas, como Esaú. Ok. Entonces concluimos en este sentido que como no hay un cambio por fuera, tampoco ha habido un cambio por dentro. Mira, cuando tú te resfrías y cuando comienzas a toser y todo eso, ¿de dónde viene eso? Claro, claro. Tú manifiestas por fuera lo que tienes ¿dónde? Por eso tú no agarras una aspirina y te la untas, ¿verdad que no? Porque tu problema no es ¿qué? Es por dónde. Por eso la tragas, para que combata por dentro el problema que se ve por fuera.
¿Ok? Entonces tal persona no se ha convertido al Señor. Ahí te va. Donde hay vida adentro, hay luz afuera. Donde hay vida adentro, hay luz afuera. Por eso Jesús dice que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Porque hay vida ¿dónde? ¿Te acuerdas? Muertos en nuestros delitos y pecados. Aun cuando estábamos muertos, Él nos dio ¿qué? Vida. Esa vida por dentro refleja por fuera ¿qué? Luz. Somos hijos de luz. Antes éramos hijos de ¿qué? De ira. Ahora somos hijos de luz. Y cuando hay vida dentro, ¿vida de quién? De Dios. Porque Él es luz. Y cuando hay vida dentro de Dios en nosotros, por fuera hay luz. Rápidamente te voy a dar unos ejemplos de la conversión. Podemos formular un concepto correcto de la conversión cuando notamos los cambios en la vida de las personas que se vuelven hacia Dios. Ahí te va uno. La mujer en casa de Simón. Prontito, Lucas 7. Lucas 7, prontito. Lucas 7, versículo 36. Si te acuerdas de ella, ¿no? Esta mujer había sido una vil pecadora, pero habiéndose arrepentido de su iniquidad, aceptó a Cristo como su Salvador y Señor y fue limpiada de sus pecados. Al comprender la maravillosa gracia de Dios de salvar a una persona tan miserable como ella, su gratitud y lealtad no conocieron límites. Jesús la alabó por su devoción abnegada. ¿Sabías tú que esta mujer era una prostituta? ¿Y sabías tú que esta mujer, dice la Biblia, que sacó un alabastro? ¿Y sabías tú que escucha esto, el alabastro, ¿sabes cuánto costaba? Lo dice Marcos. Porque Judas le dijo, ay Señor, ¿para qué hacen eso? Mejor lo habíamos vendido en tantos denarios y le habíamos dado de comer a los pobres. 300 denarios. ¿Sabes tú que un denario era el salario de una semana? Esta mujer le entregó 300 semanas. ¿Sabes cuántas semanas hay en el año? 52. Si tú metes 52 en 300, te vas a dar cuenta que esta mujer entregó más de 2 años y medio del salario de una persona normal. Y cuando ella llegó a los pies de Jesús, Simón, el que era el anfitrión, dijo, si este fuera profeta, supiera que esa mujer que está haciendo eso es una prostituta, una mujer de la calle. Y dice la Biblia, y Jesús, sabiendo sus pensamientos, le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Dice, cuando yo vine a tu casa, no me diste agua para lavarme las manos ni los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, ni me diste un beso en la mejilla. La cultura y la costumbre de los judíos era que cuando tú eras invitado a una casa, te daban una vasija de agua, y lo puedes ver en Juan 2, en las bodas del Canaán. Al entrar a la fiesta, estaban las vasijas de agua. Es la cultura. Porque no había zapatos, había guaraches, sandalias. Entonces las personas llegaban con los pies sucios y las manos sucias, y para entrar al domicilio no pueden entrar con zapatos, es la cultura oriental. Se tenían que quitar las sandalias, lavar los pies, lavar las manos y entrar. Y Simón no hizo ni una de esas cosas, dice, más esta. Dice, no ha dejado, dice, de enjuagarme los pies con sus lágrimas, con sus cabellos, dice, me los ha secado, dice, y con el perfume me ha ungido. Las 3 cosas que este hombre que se sentía alguien grande no hizo, esta mujer que era una prostituta, una pecadora, una mujer de la calle, las hizo. Otra vez lo mismo de Romanos 2, los circuncidados y los incircuncisos. Otra vez lo mismo, Lucas 18, la parábola del fariseo y del publicano. Porque el cristianismo no se trata de palabras, el cristianismo se trata de hechos. Y esta mujer mostró un cambio. ¿Y qué decir del endemoniado
Gadareno, que después de que Jesús rompió sus cadenas, echó fuera 3,000 demonios de él. ¿Sabes qué le dice en Marcos 5, 18? ¿Sabes qué le dice este gadareno a Jesús? Le dice: Señor, permíteme seguirte. No quería apartarse de Jesús. Una muestra y una señal evidente de una persona que se ha convertido a Cristo, que no lo tienen que estar arreando ni marreando. Solo quiere seguir a Jesús por lo que Jesús ha hecho en él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Señor, permíteme seguirte. Le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y este hombre gadareno se fue y levantó hay una ciudad que se llamaba Decápolis, y en esa ciudad Decápolis, de 10 Cápolis ciudades, era una ciudad en la Riviera griega donde había 10 ciudades, le llamaban Decápolis. Y en esta ciudad levantó una iglesia en cada de esos lugares. Levantó 10 iglesias. Y no tuvo discipulado y no tuvo enseñar. Nada más fue liberado. Nada más se convirtió a Jesús. ¿Ves lo que ocurre y lo que pasa cuando una persona se convierte a Cristo? ¿Y qué decir en Hechos 9 del 1 al 18 de Saulo de Tarso? Este tal vez es el ejemplo más claro que aparece en la Biblia sobre la conversión de un ser humano. Iba a perseguir a la iglesia, iba a encarcelar a los cristianos, iba a matar a muchos. Y camino a Damasco se le apareció el Señor. Una luz resplandeciente lo tumbó de la bestia, del carruaje de donde venía. Y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿eres tú, Señor? Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque lo que le hagan a la iglesia y lo que le hagan a los hijos de Dios, no se lo hacen a ellos, se lo hacen a Jesús. Porque tenemos un Señor y un protector. Porque Jesús está con nosotros y pelea como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al ser convertido, Saulo dejó de oponerse al cristianismo, llegó a ser un gran defensor de la fe, un arrepentimiento genuino, la humildad, la entrega, una completa obediencia a Dios, al mandamiento de Dios, al deseo de Dios, al propósito de Dios en su vida. Un deseo profundo de aprender la voluntad de Dios para sufrir por la causa de Jesucristo. Y si tú vas a 2 Corintios 4 y 12, te vas a dar cuenta de todos los sufrimientos del apóstol Pablo. Pero escucha esto, cuando hay una verdadera conversión, no importa cuánto tú sufres, nunca vas a dejar al Señor, ni por nada, ni por nadie. Porque el Señor es lo más importante en la vida de un creyente. ¿Te acuerdas del carcelero? Hechos 16. Cuando la cárcel tembló, Pablo y Silas a la medianoche estaban encarcelados, habían sido golpeados, tenían 4 guardias por cada lado, bien golpeados, ensangrentados, y estaban colgando de las manos y de los pies. En la pared estaban así y resguardados por 12 guardias. Y dice la Biblia que como a la medianoche dice que comenzaron a alabar al Señor. Y dice que la cárcel tembló. ¿Y sabes qué pasó cuando la cárcel tembló? ¿Qué pasó? Se abrieron las puertas. ¿Y sabes qué pasó cuando se abrieron las puertas? Había un encargado que era el mero encargado. Y la ley o un carcelero, el pago, el castigo, ¿sí?, que recibió un carcelero cuando se le escapaban algunos de los presos, era muerte. Lo mataban. Allá no andaban con juegos, hermano. Que se me escapó fulano, muerte. Entonces, ¿qué hizo el carcelero? Agarró una espada y ya se iba a echar sobre ella, porque esa era la costumbre de suicidarse. Así lo hizo Pablo, Saúl. Así lo hizo Saúl. Él se murió, le dijo a su escudero: mátame para que los filisteos no me maten. Dijo no, y se echó sobre su espada. Echó sobre su espada era sinónimo de se suicidó.
Y entonces este carcelero, al ver que la cárcel tembló y al ver que las puertas se abrieron, pensó, ya se me fueron todos, y se iba a echar sobre la espada. Y llegó Pablo y le dijo, no te dañes, no se te ha ido ni uno. Y dice la Biblia que el carcelero lo llevó a su casa con su familia, le dio de comer. De ahí sacamos nuestro texto famoso que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. ¿Tú? No, tú y tu casa. No toda tu casa, porque no en toda nuestra casa todos van a ser salvos. Cree en el Señor Jesús, tú y tu casa será salva. ¿Sale? Entonces, qué tremendo hombre de Dios. ¿Sí? Entonces, vimos ahí cómo él creyó y fue bautizado. Amén. Ahora, la conversión consiste en un cambio de vida y de servicio en lugar de ser un cambio de rasgos personales. Déjame prontito y te digo esto porque es bien importante. Me quedan 19 minutos. Por ejemplo, piensa en Saulo de Tarso. Aún después de convertirse, se ve su entusiasmo, su energía, su valor y su celo que tenía antes de su conversión. Su cambio consistió en pasar su fe del fariseísmo a Cristo, su lealtad del judaísmo a Cristo, y cambiar su propia justicia por la justicia de Dios. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te agrede, cuando alguien te lastima, cuando alguien habla mal de ti, no debes tú de buscar tu propia justicia, debes de buscar la justicia de Dios. Esta es una evidencia de una conversión genuina. Ya no buscas tú la propia justicia. Por eso hay personas que viven, escucha esto, por eso hay personas que viven atados a otras personas porque otras personas los han lastimado. Y no han logrado entender que tienen que soltar a esas personas por medio del perdón. Y la falta de perdón los tiene atados. ¡Qué contrariedad! De que aquello a lo que tú le huyes es a lo que tú mismo estás atado. Porque tú mismo no lo sueltas, no sueltas la ofensa, no sueltas la lastimadura, la falta de perdón. Te lastimaron, te hirieron, te hicieron, sí. Pero no busques tu propia justicia. La Biblia dice que debes de dar lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré a cada uno conforme. Hermano, cuando te hagan algo no te preocupes, espera en el Señor. No busques tu propia justicia. ¿Sabes? Una vez mi madre, hablando de una cuñada mía, dice, estoy orando para que Dios bendiga a fulana y tal y que no venga juicio sobre ella y sus hijos. ¿Por qué? Porque hablaba mal de mi mamá. Y yo nunca se me olvidó eso y dije, wow. Mi madre estaba más preocupada en que no cayera juicio sobre mi cuñada o sobre mis sobrinos que de lo que le estaban diciendo a ella. Si alguien habla mal de ti, si alguien te juzga, te critica, te lastima y tú peleas, hermano, esa no es una característica de una conversión. Esa no es una característica de dar lugar a Dios. Esa es una característica de buscar tu propia justicia. Me la haces, me la pagas. Como me hables, te hablo. Como me trates, te trato. No, hermano, eso es en el mundo, no en el Señor. No podemos pagar mal por mal. Esto es lo que nos difiere, nos diferencia. Ojo por ojo y diente por diente. Y luego Jesús dice, pero habéis leído, habéis oído. Esto es lo que la ley de Moisés dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dice, pero yo les digo que amen a sus enemigos. Y a los que les pidan, dice, a los que les den una cachetada en la mejilla derecha, pongan la izquierda. Y a los que les pidan caminar una milla, caminen dos. Los que les piden la capa, denles también la camisa. O sea, Jesús siempre iba más allá. Él no quebrantaba la ley. No, hermano, Él cumplía la ley y más todavía. Esa es la grandeza de Jesús. Que Él no solo cumplía la ley. Por eso Él dijo que Él no vino a ¿qué? A quebrar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y Él no solo la cumplía, Él iba más allá todavía. Y que Dios bendiga a todos los que van más allá todavía. Entonces, vemos que Pablo no buscaba su propia justicia. Pregúntale al que está a tu lado, no busques tu propia justicia.
Entonces, moralmente, la conversión significa un cambio de las normas del mundo a las del evangelio. Es un cambio de las normas de Satanás a las normas de Dios. O sea, lo malo que hacías allá ahora lo tienes que aborrecer y tienes que no hacerlo. Y lo bueno ahora de Dios lo tienes que hacer y te lo tienes que saber y lo tienes que memorizar. Mira, hermano, yo aprendí desde chiquito a robar carros. Por medio del volante abajo, conecta ciertos alambres y el carro prende. Y en aquellos años no habían alarmas, entonces no sonaba ningún carro. O sea, mira, un muchacho agarra afuera un foco y lo trabaja de tal manera que lo convierte en una pipa. Por eso a la droga cristal o a la metanfetamina le llaman foco. ¿Sabes? Son tan astutos. Ahora, como éramos astutos allá afuera en el mundo, con la astucia del mundo para hacer y cometer pecado, debemos de ser aún más audaces en el Señor para obrar dentro de la justicia de Dios. Entonces la conversión viene al hombre por la gracia de Dios, porque fue la gracia de Dios la que alcanzó cambiar el corazón de la vil pecadora en la casa de Simón. Fue la gracia de Dios, que también te voy a hablar de ella más adelante. Fue la misma gracia la que envió la luz resplandeciente al enemigo de la fe llamado Saulo, camino a Damasco, y la que envió el terremoto a la cárcel en Filipo, haciendo posible la conversión del cárcel. Nota, escúchame, ¿sabes? Mira todo lo que Dios tuvo que hacer para salvar a un hombre y a su familia. Saulo y Timoteo tuvieron que, Pablo y Silas tuvieron que ser encarcelados, golpeados, brutalmente golpeados. Y Dios tuvo que causar que ellos fueran encarcelados en cierta cárcel, porque Dios ya tenía previsto quizá a cierto carcelero, y Dios tuvo que causar que viniese un terremoto y que el carcelero se haya querido matar, porque si no hay muerte no hay vida. Y el carcelero iba a experimentar muerte cuando llegó la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y es en los momentos más desesperados y más tristes en la vida del ser humano que llega Dios y cambia su destino. Yo me había separado de mi esposa por la tercera vez. Ya no quería nada con ella ni ella conmigo. Nos aborrecíamos. Ya no quería nada. Cuando se fue me dio gusto. Dije, ahora puedo pecar a gusto. Y esos son los momentos más oscuros de tu vida, cuando Dios llega a tu vida. Y fue en ese momento cuando Dios causó y envió el terremoto a la cárcel en Filipo, haciendo posible la conversión de este carcelero y de su familia. Solo la gracia de Dios puede convertir los corazones de los que tienen la voluntad de recibir el poder transformador del Señor. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Las personas buenas no consiguen la salvación sino por la conversión. No lo consiguen porque son buenas, lo consiguen porque se han convertido. Ahora, antes de continuar, te digo una cosa. Para que una persona pueda recibir la salvación en la gracia de Dios, una de las primeras cosas que ocurren de parte de Dios es que el Espíritu Santo te habla por medio de la palabra, y tú escuchas la palabra, y es tu obediencia a esa palabra, y es tu fe a esa palabra, y es tu respuesta en arrepentimiento a esa palabra que viene la conversión. Pero escucha, algo que inevitablemente tiene que ocurrir en una conversión genuina es que la persona que está muerta en sus delitos y pecados sepa y esté consciente de que está muerta en sus delitos y pecados. Oye, hermano, ¿y su testimonio? Pues yo nunca le hice mal a nadie, ni pues casi como dicen, pues yo no sé por qué estoy aquí. No, hermano, yo era un vil pecador.
pecador, era un drogadicto, era un alcohólico, era un sinvergüenza, era un mentiroso, estaba destinado a ir al infierno, merecía el infierno, era una persona mala, perversa. Estaba yo continuamente pensando en mal. Si miraba unas llaves en un carro, me lo robaba. Si miraba una ventana abierta en una casa, me metía y robaba. No puedes tú decir que eres bueno y que Dios te alcanzó porque eres bueno. Todos Dios nos alcanza porque somos malos, somos pecadores, somos perversos. Y si no partes de ahí, tu conversión no es genuina. Tienes que partir del hecho de que eres un vil pecador. Tienes que partir del hecho de que estás condenado. Tienes que partir del hecho de que no hay solución para ti fuera de Cristo. Y tienes que partir del hecho de que no hay nada que tú puedas hacer para recibir tu salvación. Entonces Pablo, como cualquier persona buena, necesitaba ser convertido por el Señor para obtener la salvación. Sus actividades religiosas, su obediencia cuidadosa de la ley y el celo con el que se entregaba al servicio religioso eran nada más que trapos de inmundicia. Dice Isaías 64:6, tú puedes sentirte ofendido cuando alguien te puede decir es que tú eras un trapo de inmundicia y te puedes sentir ofendido, pero no, hermano, eso es lo que éramos. ¿Y tú sabes lo que es un trapo de inmundicia? Antes no existía Kotex, ni Saba, ni nada de eso, hermano. Existían trapos nada más. Y esos trapos eran reusables, reciclables. Agarrabas tu trapo, lo usabas, te lo quitabas, lo lavabas y lo volvías a usar. Pero no dejaba de ser un trapo de inmundicia. Porque lo que a la mujer le ocurre una vez al mes en la Biblia es considerado impuro, inmundo. Y lo puedes ver en Levíticos. Entonces es todo lo que Pablo era, un trapo de inmundicia. Porque nacieron de la carne. Pablo tuvo que estimar todo lo que había logrado por motivos y esfuerzos personales como pérdida para recibir a Cristo. Ahora sí que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de Jesús la ganará. Y Pablo perdió para ganar. Aquí es donde a veces necesitamos entender este concepto. Es que yo no me voy a dejar, no se van a salir con la suya. Es que si no te dejas, no estás reflejando la imagen de Jesús en ti, porque Jesús se dejó. ¿Qué nos dice en Juan 8? Que su vida no se la quitan. Él la dio por nosotros. O sea, Jesús se dejó. Jesús siendo Dios se dejó. Tú eres más que Jesús, que no te puedes dejar, que no te puedes humillar, que no puedes perder para ganar. Si pierdes en Él, ganas en Él. Da lugar a la justicia de Dios. Da lugar a la ira de Dios. No quieras tú tomar la justicia en tus manos, porque entonces te sales del propósito de la voluntad de Dios. Entonces Pablo tuvo que votar su propia justicia para recibir por la fe la justicia de Dios. Filipenses 3 del 1 al 9. Es decir, Pablo tuvo que convertirse para ser salvo. Y Pablo nota de perseguidor de la iglesia. ¿Sabes a qué pasó? Porque la conversión hace esto. ¿Sabes de qué pasó Pablo? De ser perseguidor de la iglesia pasó a ser un hacedor de tiendas. Y de ganar, para darte un sentido figurado, de ganar 100,000 pesos a la semana, Pablo, persiguiendo la iglesia, ganaba 1,500 a la semana haciendo tiendas. Pero él tuvo todo esto como ¿qué? Como pérdida. Porque lo que tú estés dispuesto a entregar y a perder en el Señor, por la causa del Señor, lo vas a ganar. Es notable lo dañino y pecaminoso que es el hombre bueno cuando se ve a la luz de la verdad. Pablo era un hombre muy bien educado e inteligente, tiene una personalidad dominante, poseía una buena conciencia, Hechos 23:1,
y era celoso de la ley. Sin embargo, celoso quiere decir que era cumplidor de la ley. Sin embargo, cuando vemos todas estas buenas cualidades absorbidas en su furor contra la iglesia del Señor, notamos cuán lejos Pablo estaba de Dios. Desataba su furia contra los cristianos en nombre de aquel Dios a quien él decía que servía. Segunda de Corintios 3:18, mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Diga conmigo, somos transformados. ¿De qué? ¿De qué somos transformados? También. ¿Sí están ahí en su Biblia? Se lo repito. Segunda de Corintios 3:18, por favor. Mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. Mirando y reflejando, mirando y ¿qué debemos de reflejar, iglesia? La gloria de Dios. Pero para reflejar la gloria de Dios tenemos primero que ver la gloria de Dios. Mirando y reflejando. Yo primero tengo que verla, tengo que recibirla, tengo que estar en ella para poder manifestarla. Siendo transformados, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor. Como por el Espíritu, dice, Espíritu del Señor. Romanos 12:2, nos amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Transformaos tiene el sentido de metamorfosis. Dejar de hacer una cosa para hacer otra, o convertirse de una cosa a otra. Por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así que, ¿qué significa ser transformados para nosotros los creyentes? ¿Qué significa? Pasar de muerte a vida, pasar de tinieblas a luz, pasar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, pasar de vivir en la carne a vivir en el espíritu, pasar de... ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Sabes? Todos los problemas que hay en las iglesias y todos los problemas que hay en los hogares tiene que ver con esto. Aquí está la clave. Si hay un esposo que es convertido, ese esposo va a vivir conforme al propósito establecido por Dios en su palabra. Si hay una esposa que es convertida, esa esposa va a vivir conforme al propósito de Dios y lo que está establecido en su palabra. Si hay esposo y esposa, un matrimonio convertidos al Señor, los hijos van a seguir el patrón de sus padres y se van a convertir al Señor. La razón por la que hijos no se convierten en las casas es porque los padres no están convertidos. Y nosotros que no vivimos conforme al propósito de Dios en nuestras vidas, queremos y a veces hasta forzamos a nuestros hijos a vivir en el propósito de Dios. Y las cosas no ocurren así. ¿Te acuerdas que te estuve hablando en Romanos capítulo 8, verso 29? ¿Alguien lo tiene por ahí? Ser transformados. Mira, vas a dejar de parecerte a alguien para parecerte a quién. Tienes que dejar de parecerte al mundo para parecerte al cristianismo. Y tienes que dejar de parecerte al diablo para parecerte a Dios o a Cristo. Y tienes que, para que eso ocurra, tienes que dejar de hacer las cosas que hacías allá afuera para no parecerte como el de allá afuera. Y tienes que comenzar a hacer las cosas de aquí adentro. Y no hablo del templo, hablo de la Biblia, para que comiences a parecerte al de la Biblia. ¿Qué dice en Romanos 8:29?
Note la predestinación. Ahí la predestinación está hablando de una obra en específico. Y ese es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que me parezca a Jesús. Pastor, ¿cómo me puedo parecer a Jesús? Bueno, la Biblia me habla de Jesús. El Evangelio me describe a Jesús. La biografía de Jesús está plasmada del Génesis al Apocalipsis, pero el nacimiento del Jesús físico, terrenal, está plasmado en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, si yo quiero ser como Jesús, primero necesito conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, necesito investigar quién es Jesús, cómo es Jesús, qué hablaba Jesús, qué pensaba Jesús, cuál era la meta de Jesús, cuál era el propósito, cuál era el deseo, cuál era el sacrificio, la entrega de Él. Por eso cuando Pedro le dijo, Señor, estaban en Capernaum, iba a Jerusalén y le dice Pedro, no, Señor, no vayas. Espérate, apártate de mí, yo tengo que ir. Yo tengo que ir porque sea lo que he venido. Para esta hora he llegado. Por eso no podemos nosotros escatimar ningún servicio para Dios porque Él lo dio. Mi esposa tenía una playera, una camiseta que decía, tenía dos letreros, uno por enfrente y otro por detrás. Y el de enfrente decía, si Él murió por mí, y el de atrás decía, yo viviré por Él. Y es lo que dice Romanos 6, Pablo le dice a los romanos, que nosotros dice que no se debe enseñorear el pecado más de nosotros porque no somos esclavos del pecado. Dice, entonces tenemos que morir al pecado. Debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, escúchalo. La predestinación en el sentido de Romanos 8:29 tiene que ver con ser hechos conforme a la imagen. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 4 verso 19, hijitos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta. La meta es parecernos a Jesús. Déjame cerrar con este pensamiento. ¿Qué diría Jesús si estuviera aquí en medio de nuestra congregación? Viendo cómo vivimos, viendo cómo actuamos, viendo cómo nos comportamos, conociendo nuestros pensamientos, conociendo nuestro corazón. Juan 2 dice que Él conoce a todos los hombres, es decir, su omnisciencia hace que Él conozca a todos en todo. Él sabe que quizá algunos se fueron a una fiesta un día y hasta fumaron o tomaron o se drogaron o adulteraron y el día siguiente vienen a una iglesia. Él sabe. Todo lo que nadie sabe, Él lo sabe todo. Pero yo digo que, el otro día yo me pregunté qué diría Pablo, ¿da? Porque estaba estudiando sobre Pablo, pero yo digo, ¿qué diría Jesús? ¿Aprobaría Jesús mi manera de vivir, mi manera de ser? ¿Aprobaría Jesús mi vida? Y esto creo yo que nos debe de llevar a una reflexión muy, muy profunda. El cristianismo no es una moda, hermano. Ay, voy a ir a la iglesia porque mis amigos van a la iglesia. El cristianismo no es una moda, porque las modas van y vienen. El cristianismo es un estilo de vida y es una entrega total. O eres o no eres. Cuando en Juan 6, cuando Jesús les dice que tienen que comer su carne y beber su sangre, dice que muchos de sus discípulos se fueron. Jesús dice, ¿esto os ofende? Hay cosas que ofenden a la gente, pero no son cosas malas. La gente se ofende porque la gente sabe por qué se ofende. Pero Jesús no dijo nada malo. ¿Esto os ofende? Y los discípulos se quisieron poner al tiro, les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Traducido, ¿ustedes también son como ellos, igual de sentiditos? Venir a la iglesia no te hace cristiano. Es tu vida, son tus hechos, es tu testimonio, es lo que tú vives, lo que tú declaras. Por eso escucha. Ay, es que se me hace bien duro cambiar. Ese no es el Señor, esa no es la obra redentora de Cristo en la vida de una persona. De veras, hermano, te lo digo en amor. Si tú supieras cómo yo he andado en eso antes,
y nunca pude. Fue hasta que llegó mi desesperación y me sentí perdido, me sentí mal, que comencé a entender un poco más las cosas. Dios no está buscando que tú en tus propias fuerzas hagas esas cosas. Por eso la transformación. Por eso la transformación. ¿Quién hace esa transformación? El Señor. La regeneración es sobre el Espíritu Santo, dice Tito 3. La renovación. La transformación es sobre el Espíritu Santo. Ahora escúchame, déjenme voy con esto. Él ya lo hizo. Si tú verdaderamente oíste el Evangelio, creíste en el Evangelio, te arrepentiste de tus pecados y te entregaste al Señor, Cristo ya lo hizo en ti. No es de que lo va a hacer, Él ya lo hizo. Por eso te dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos: no te conformes a este siglo. O sea, no te tienes que conformar, porque Cristo ya hizo una obra y a nosotros solo nos toca andar en esa obra. Bueno, no es que dude que no me crees, pero déjate, te doy un texto para que me creas más. Gálatas 2. Gálatas 2. Y con esto nos ponemos de pie. Ay, espérame, ahorita se lo doy. Ay. A ver, para que anduviéramos en ellas. Espérame tantito. Preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí te van. Ok, Efesios 2:10, perdón, es Efesios, no Gálatas, 2:10. Ok, gloria a Dios. Ahí cerramos, ¿sale? No te quiero tomar mucho tiempo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, ¿de quién? Ok, ¿criados en quién? Por eso escucha, tú no provienes de una simiente corruptible, ni de voluntad humana, ni de sangre, sino que tú provienes de una simiente incorruptible. ¿Sale? Ahí te va. Seguimos. Dice en Cristo para buenas obras. ¿Para qué? Las cuales Dios, ¿qué? ¿Para qué preparó Dios de antemano las buenas obras? Ay, es que yo ya no puedo con mi carácter. Dios ya preparó de antemano tu carácter. Voltea al que está a tu lado, míralo y dile: nada más cámbiate como de ropa. Y llévate a tu casa, Efesios 4. Despojaos de ese viejo carácter.